Muy buenos días a todos. Saludos al doctor Enrique Cáceres Nieto y a todo su equipo y a los demás expositores, conferencistas que de una u otra manera pues están enriqueciendo este evento, ¿no? Que es un evento pues que tiene varias sesiones, ¿no? El octavo de lo que corresponde a enseñanza del derecho y el quinto que corresponde pues a la investigación, ¿no? Jurídica en este caso, que son en realidad un binomio, ¿no? Porque obviamente siempre está relacionado la investigación y la enseñanza, ¿no? O el docente, en este caso que se dedica al aspecto jurídico, debe ser un docente, pero un docente investigador, ¿no? Entonces me parece que ese binomio es muy interesante. Y precisamente pues para presentar la presente mesa, efectivamente vamos a presentar lo que corresponde a las actividades o a las ponencias que se han programado para el día de hoy. La primera es el perfil de egreso del doctorado en Derecho de Universidades Latinoamericanas. La segunda, diseño curricular para la enseñanza del derecho en Brasil en el marco de la pandemia del COVID-19, por la maestra Isabela y también por Keren, ¿no? Otro tema muy importante es el aprovechamiento de las sesiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, sobre todo enfatizando en el desarrollo de las habilidades argumentativas, ¿no? Que son fundamentales también en el proceso, en el desarrollo o de la formación del abogado o del futuro profesional en derecho, ¿no? También la comprensión lectora como presupuesto previo a la enseñanza del derecho. Estos aspectos también son muy importantes porque están ligados pues a las competencias comunicativas, ¿no? Requerimos de abogados, por ejemplo, que sepan comprender los textos orales y escritos, sepan también, dominen la producción de textos de su especialidad y también de algunas que están relacionadas con las competencias generales, ¿no? En todo caso, armonizar las competencias generales y las competencias específicas. Y otro punto muy importante que también se está desarrollando, la enseñanza de la e-justicia en escuelas de derecho, una oportunidad para el aprendizaje vivencial, ¿no? Vivencial. Entonces, son muy importantes estos aspectos, sobre todo también que la mesa 7 está orientada pues a los contenidos, a las competencias y a la evaluación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las universidades, las facultades de derecho planifican sus currículos, ¿no? Y dentro de ellas, pues, plantean las competencias y cómo también estas se desarrollan y sobre todo cómo se evalúan, ¿no? En la mesa anterior también se estaba comentando que el aspecto de la evaluación muchas veces cae en subjetividades y cómo generar una evaluación no solamente en la formación profesional, sino también en el desempeño profesional, ¿no? En dos ámbitos. La evaluación en el ámbito de la formación profesional y otra, la evaluación en el ejercicio profesional, ¿no? Bien, con este preámbulo vamos entonces a iniciar las disertaciones de la mesa 7 y luego pasaremos pues a la ronda de preguntas, ¿no? Que corresponde a la dinámica del mismo congreso. A continuación, el trabajo, perfil de egreso del doctorado en Derecho de Universidades Latinoamericanas, a cargo del profesor Hugo González Aguilar, que es doctor en Psicología Educacional y Tutorial, abogado y docente con experiencia en investigación y docencia universitaria en pre- y posgrado. Es docente en la Universidad Autónoma del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido miembro del Club de Detectores de la Fundación del Español Urgente y ha publicado manuscritos de su especialidad en distintas revistas. Les saluda Hugo González Aguilar, docente investigador de la Universidad Autónoma del Perú. A continuación voy a presentar mi ponencia, perfil de egreso del doctorado en Derecho de Universidades Latinoamericanas.
para el 8º Congreso Internacional sobre Enseñanza del Derecho y 5º de Metodología de la Investigación Jurídica. Para ello tenemos el siguiente objetivo: analizar el perfil de egreso del doctorado en Derecho de Universidades Latinoamericanas. Tenemos algunos fundamentos sobre la transformación de la educación superior. Entre ellos tenemos el fortalecimiento de capacidades en el ámbito de la docencia y de la investigación fundamentalmente. El paradigma de aprendizaje del aprendizaje permanente, es decir, que constantemente estamos aprendiendo. Cambios y reconvención tanto en el personal docente como en la investigación y la extensión, y acá también se puede aplicar para los cambios de planes curriculares o de currículos. Mayor vinculación universidad, Estado y sociedad. En el ámbito también del doctorado es bueno tener en cuenta algunas competencias, sobre todo centradas en la investigación. Las competencias disciplinares, que consisten pues en realizar investigaciones de alta calidad que aporten al conocimiento disciplinar. Las competencias metodológicas, es decir, dominar pues las metodologías cuantitativas y cualitativas para desarrollar investigaciones. Asimismo, las competencias instrumentales, evaluar y aplicar las técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas en el ámbito de la investigación. Otros principios y ejes que debemos tener en cuenta: la internacionalización y la movilidad, la convergencia y la homogenización de cursos del sistema de evaluación, también las competencias investigativas e interdisciplinares. Asimismo, el desarrollo intersectorial con las empresas, es decir, la relación de la universidad con la empresa, la universidad con el ámbito laboral. Otros aspectos también a tener en cuenta, por ejemplo, están referidos pues a las bases del perfil, en este caso el perfil de egreso, que algunos lo consideran como una ruta en la que las escuelas o universidades deben desarrollar en la formación de los estudiantes. También tienen algunas bases o elementos, por ejemplo, centrado en los propósitos, en los ejes curriculares, en la gestión administrativa y académica, en las competencias genéricas y específicas. En este proceso también se debe reflejar los conocimientos, habilidades y aptitudes que deben lograr los graduados, ¿no? Teniendo en cuenta pues las actividades curriculares y didácticas. Deben responder pues a un contexto tecnológico, a un contexto de la sociedad del conocimiento y responder al presente y al futuro del mercado, que significa pues responder al cambio constante. Se ha seleccionado 11 universidades de 23 según el ranking Ishimago del 2020. Obviamente se han analizado los perfiles que se han publicado a través de sus páginas web. Asimismo, también se ha caracterizado según lo que se ha explicitado en el perfil de cada universidad, teniendo en cuenta algunas categorías que son muy importantes: investigación, solución de problemas, ejercicio de la docencia, gestión y diseño de normas y políticas públicas. Para la primera categoría de investigación, por ejemplo, se ha resaltado que se desarrolla tesis originales, ¿no? O investigaciones originales en el caso de la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. También desarrollo de la investigación básica y aplicada, desarrollo también de conocimientos y metodología de la investigación. Un punto muy importante también, la investigación teórica y la investigación interdisciplinar, tanto en el ámbito nacional como internacional, ¿no? También formar al doctorando como investigador acreditado en el más alto nivel de formación académica para construir nuevo conocimiento. Entonces, en el ámbito de la investigación es muy puntual: generar tesis originales y de alta calidad.
También otras universidades, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, Diego Portales, de Antioquia, la Universidad Andes de Chile, la Universidad del Norte de Colombia también han especificado sobre la categoría de investigación. También coinciden con las universidades previas que hemos analizado, investigación de la más alta calidad académica, el uso de herramientas investigativas, aportar metodología de la investigación, ¿no?, en la docencia, investigador en proyectos nacionales e internacionales. Entonces, la investigación también que genera un impacto nacional, pero también internacional, ¿no? Aportes de la ciencia a través de la tesis doctoral, formación de investigadores en el campo metodológico y teórico conceptual. Entonces, acá también hay unos aspectos fundamentales. No solamente se trata de una investigación de alta calidad académica, sino que también de utilizar la investigación para desarrollar proyectos nacionales e internacionales y sobre todo también para aportar, ¿no?, en el campo pues metodológico, teórico, conceptual. Otra categoría importante también es la solución de problemas jurídicos. En este caso, por ejemplo, la Universidad Católica de Chile o la Pontificia Universidad Católica de Chile establece solución creativa e innovadora de problemas jurídicos. La Universidad Nacional Autónoma de México también dice solución de problemas nacionales. La Universidad de los Andes de Colombia, aportar conocimientos y metodología de investigación como docente. La Universidad del Rosario de Colombia también dice proponer soluciones a problemas jurídicos locales y regionales. Diego Portales también dice situar problemas de su realidad local en contextos intelectuales amplios. Y la Universidad Los Andes de Chile también dice formar investigadores para participar en debates jurídicos y sociales. Entonces, en la categoría de solución de problemas jurídicos es una cuestión muy concreta porque se orienta a resolver problemas también de corte nacional o local, pero también regional, ¿no? Es un aspecto importante. Otra categoría es la formación y ejercicio de la docencia, pero también con base a la investigación. Por ejemplo, la Universidad Los Andes de Colombia establece aportar conocimientos y metodología como docente, lo cual implica pues que tiene una base de la docencia en la investigación. La Pontificia Universidad Católica del Perú también dice ejercer la docencia en posgrado nacional e internacional. Entonces, el enfoque también no solamente formar en la docencia para el ejercicio nacional, sino también internacional. La Universidad Nacional de Colombia también dice orientación y formación de juristas altamente calificados. Universidad de Antioquia también, aportar metodología en la investigación en la docencia, es decir, una docencia que se funde o se basa en la investigación científica. La Universidad de los Andes de Chile también, formar investigadores para participar en debates jurídicos y sociales, ¿no? Fíjense cuán importante es la investigación para la formación y el ejercicio de la docencia. Y la Universidad del Norte de Colombia también dice formación de investigadores en el campo metodológico y teórico conceptual. Entonces, la formación y el ejercicio de la docencia tiene como base la investigación. Otra categoría es la gestión académica, investigativa. También podemos hablar de la gestión administrativa, pero en este caso, de manera muy específica, la Universidad de los Andes de Colombia ha establecido que se desarrolla un investigador para desarrollar proyectos nacionales e internacionales, ¿no? Es decir, lo que podríamos decir, gestionar proyectos nacionales e internacionales. La Pontificia Universidad Católica del Perú dice experto en la aplicación de investigación teórica e interdisciplinaria. Entonces, fíjense, la gestión también tiene como base la investigación. La Universidad del Rosario de Colombia dice gestionar procesos académicos y de investigación. La Universidad Nacional de Colombia dice orientación y formación de juristas altamente calificados. Y la Universidad del Norte de Colombia, asesor de investigaciones científicas de alto nivel en instituciones. Entonces, también acá la gestión tiene su base en la investigación. Y una última categoría, diseño de normas y políticas públicas. La Universidad del Norte de Colombia establece diseño de normativa y políticas públicas con base a competencias disciplinares e interdisciplinares. Por lo tanto, se concluye
El perfil del doctorado tiene mayor prevalencia en el desarrollo de la investigación básica, aplicada e interdisciplinar. La investigación permite solucionar problemas jurídicos. La docencia o la formación también se fundan en la investigación científica. La gestión académica y administrativa se realiza con base a la investigación científica. Las políticas públicas se realizan con base a las competencias interdisciplinares. Entonces, todas las actividades que se emprenden a través del doctorado tienen su base en la investigación científica. Muchísimas gracias. A continuación, el trabajo, diseño curricular para la enseñanza del derecho en Brasil en el marco de la pandemia de COVID-19, por la profesora Isabela Fadul de Oliveira y Keren Samay Moraes Santana. La profesora Isabela es doctora en Derecho del Trabajo por la Universidad de Sao Paulo, con especialización en Economía del Trabajo y Sindicalismo por el Instituto de Economía de la UNICAM. También se desempeña como profesora de tiempo completo en Legislación Social y Derecho del Trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Bahía, misma institución donde desempeña como investigadora social en el Centro de Investigación y Estudios Humanidades y vicecoordinadora del Grupo de Investigación Transformación del Trabajo, Democracia y Protección Social. La profesora Keren es estudiante posgrado en Derecho en la Universidad Federal de Bahía. Pertenece al Grupo de Investigación Trabajo, Precariedad y Resistencia. Es miembro del Grupo Transformaciones del Trabajo, Democracia y Protección Social y del Grupo Reformas Laborales en América Latina. Olá, saludo a todos. É uma alegria imensa participar uma vez mais deste importante evento. Felicitações ao professor Henrique e sua equipe por la organização e muitas gracias por la oportunidade. Nuestra propuesta es presentar las líneas principales del nuevo marco normativo para la enseñanza jurídica en Brasil, en especial lo que corresponde a su diseño curricular. Nos interesa pensar los impactos de la pandemia en la implementación de esta norma, sobre todo en el contexto de enseñanza remota en las que están sujetas las facultades de derecho del país. Creemos que, en medio de este contexto complejo, en particular por el tema de la accesibilidad y las condiciones precarias de estudio y trabajo, tenemos la posibilidad de cambios positivos en los métodos de enseñanza y aprendizaje de la educación jurídica. Actualmente son 1.773 los cursos de derecho en Brasil, todos ofrecidos en la modalidad presencial. De estos, 1.617 pertenecen a la red de educación privada y solo 156 al sistema público. En el número de matrículas, los cursos de derecho lideran el ranking de la educación superior, con más de 800.000 alumnos matriculados. Estos cursos están regulados por el Ministerio de Educación y han sufrido varias reformulaciones desde la década del 90. Olá, bueno, el 17 de diciembre de 2018 se instituyeron nuevos lineamientos curriculares nacionales para los cursos de Derecho. El proceso de elaboración de la norma tomó alrededor de 5 años e involucró a importantes instituciones legales en el país, tales como la Asociación de Abogados de Brasil y la Asociación Brasileña de Educación en Derecho. Como resultado, se entendió la necesidad de revisar el currículo para adecuar la estructura de los cursos a las nuevas demandas de la sociedad brasileña. Citando a Moreira y Silva, el currículo está involucrado en las relaciones de poder, transmite visiones sociales particulares e interesadas, produce identidades individuales y sociales particulares. El currículo no es un elemento transcendente y atemporal. Tiene una historia vinculada a formas específicas y contingentes para la organización de la sociedad y la educación. En esta perspectiva, y sin la intención de discutir las teorías curriculares aplicadas a los lineamientos, señalamos que el sentido general de las innovaciones es la búsqueda de una mayor flexibilidad curricular, que asegure el liderazgo estudiantil y permita a los estudiantes una mayor autonomía intelectual y organizacional en su trayectoria académica. Con esta intencionalidad, la norma prevé que el currículo debe organizarse observando 3 perspectivas formativas: general, técnico-legal y práctico-profesional,
En este sentido, los proyectos pedagógicos de cada curso, además de cubrir las perspectivas ya mencionadas, deben presentar los componentes curriculares obligatorios, a saber, la enseñanza de contenidos esenciales para la formación jurídica, las actividades complementarias, la práctica jurídica y el trabajo de curso. Específicamente en la enseñanza de contenidos esenciales para la formación jurídica, los lineamientos buscan lograr la flexibilidad curricular a través de las siguientes intervenciones: priorización de la interdisciplinariedad y articulación del conocimiento en la organización curricular, demanda de estrategias y prácticas pedagógicas diversificadas con metodologías activas y énfasis en la resolución de problemas, indicación de la necesidad de actualizar e incorporar conocimientos de importancia regional, nacional e internacional, abordando nuevos temas en el mundo jurídico, como derecho ambiental, electoral, deportivo, humano, de consumo, infantil y adolescente, agrario, cibernético y portuario. Y también el tratamiento transversal de los contenidos requeridos en lineamientos nacionales específicos, tales como políticas de educación ambiental, educación en derechos humanos, educación de personas mayores, educación en políticas de género, educación en relaciones étnico-raciales y culturas afro-brasileñas, africanas e indígenas. Bueno, las instituciones de enseñanza estaban ajustando sus proyectos pedagógicos cuando el país se vio afectado por la pandemia a principios de este año. Ante el estado de calamidad pública para evitar la propagación del virus, se autorizó a las instituciones educativas a suspender sus actividades o implementarlas en un formato no presencial. Con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y mantener los vínculos académicos, la mayoría de las instituciones ha adoptado actividades a distancia, incluida la enseñanza. Aquí nos interesa observar cómo la nueva realidad impuesta por la pandemia, a pesar de sus contradicciones y desafíos en una sociedad profundamente desigual, puede favorecer la aplicación de las nuevas directrices en el tema de las prácticas pedagógicas. En un primer momento, lleno de incertidumbres, el contexto parece haber dado lugar a experimentaciones interesantes, donde la comunidad académica fue llamada a repensar sus prácticas, sus espacios y sus procesos de enseñanza y aprendizaje. La búsqueda de alternativas para la continuidad de las actividades académicas implicó creatividad y nuevos formatos para la vinculación entre estudiantes y profesores. La incorporación de nuevas herramientas digitales asiste y configura nuevas formas de construir conocimiento y habilitar procesos de evaluación. Me refiero, por ejemplo, a las plataformas digitales, Zoom, Google Meet, todas estas que ahora conocemos también. Los estudiantes han migrado de una modalidad de clase 100% presencial a otros modelos de aprendizaje remoto, alternando instancias sincrónicas y asincrónicas. Para los momentos sincrónicos, hemos promovido debates, entrevistas, discusión entre pares, participación en eventos nacionales e internacionales, presentación de trabajos, clases conjuntas, interdisciplinarias, orientaciones, simulacros de audiencia, juicios y muchas otras cosas más. En los momentos asincrónicos, hemos incorporado distintos formatos de contenidos, vídeos, textos, audios, producidos tanto por profesores como por estudiantes. Hemos promovido la participación en foros de discusión, investigación, uso de bibliotecas digitales, visitas guiadas y producciones textual reflexivas como artículos, diarios, carpetas y mapas mentales. Estas nuevas herramientas pedagógicas reeditan y amplían recursos antes manejados que suelen favorecer el protagonismo estudiantil,
así como la colaboración y la acción-reflexión del alumno en su trayectoria de aprendizaje y también de planeamiento en sus estudios. Por otro lado, afirma la importancia del docente como asesor y mediador en la construcción de habilidades cognitivas, instrumentales y interpersonales en el itinerario formativo del alumno. Creemos que este nuevo escenario apunta a superar algunos de los problemas históricos de la enseñanza jurídica en Brasil, entre ellos las relaciones jerárquicas entre alumnos y docentes y los espacios donde se dan estas interrelaciones. Pero el desafío concreto en nuestra región, sobre todo en nuestras instituciones públicas, consiste en garantizar el acceso a estas nuevas tecnologías digitales y favorecer condiciones de trabajo y estudio para profesores y alumnos. Esta es nuestra lucha. Gracias. Muchas gracias. A continuación, el trabajo. Aprovechamiento de las sesiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el desarrollo de habilidades argumentativas, por el profesor Juan Carlos Cisneros Ruiz, quien es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Procesal Constitucional. Se desempeña como profesor de Derecho Constitucional y Amparo. Actualmente es consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila. Muy buenas tardes. Es un placer, un gusto estar aquí con ustedes para explicar un poco la ponencia que estoy presentando a consideración en este congreso, en el cual va esencialmente enfocada a poder potencializar mediante ciertas herramientas la capacidad argumentativa dentro de los estudiantes de la carrera de licenciado en Derecho. En ese sentido, yo quisiera en primer lugar señalar que los estudiantes en general de todas las materias, de todas las carreras, debían de tener cierta capacidad argumentativa para poder plantear puntos de vista y de esta forma tener un mejor desarrollo profesional. Pero en el caso de los que se encargan de los temas jurídicos, ese desarrollo no solamente es deseable, sino que es fundamental. Dicho de otra manera, nosotros debemos de proveer a los abogados de un futuro de estas capacidades argumentativas. En ese sentido, es importante construir, diseñar actividades y metodologías que vayan más allá de explicarles la categoría de los argumentos, de explicarles cuáles son aquellos modelos argumentativos que pudieran ser utilizados en los diversos temas, sino que tenemos que tener la capacidad también de poderles mostrar la aplicación de los mismos. En ese sentido, cobra especial relevancia, especial vigencia, el que nosotros podamos establecer con claridad una conexión entre lo que nosotros estamos enseñándoles en la aula, lo que nosotros les explicamos dentro de la propia escuela y de qué forma podemos generar esta interacción entre lo que explicamos en la clase, lo que pasa en la vida real. Y obviamente una clase de modelos argumentativos, de argumentación jurídica, el nombre que tengan en la institución en la cual nosotros podamos impartir clase, al final del día la vamos a encontrar. Y por tanto tiene que ser, así lo estimo, necesario. Ahora, ¿en qué parte o en qué momento podemos nosotros crear estos elementos prácticos? Pues sin lugar a dudas, una parte muy importante es en las discusiones que se llevan a cabo en las sesiones de los tribunales constitucionales, en donde los diferentes ministros, magistrados exponen argumentos y al final del día entran en una dinámica de poder establecer qué argumento, qué posición es la que podrá prevalecer como principio de mayoría para que en efecto pueda ser plasmada en la sentencia. Pero sin embargo, y eso es muy importante, la propia sentencia también contiene elementos argumentativos
tanto en el orden escrito como los verbales o los orales. En especial el tema de los juicios de la argumentación que se lleva a cabo en las sesiones de los tribunales constitucionales tiene una especial valía porque al final de cuentas la oralidad de los mismos es un elemento fundamental para poder desarrollar este tipo de habilidades. Hay que recordar que la oralidad como método, como metodología, ya la estamos usando ya no solamente en el sistema penal, ya también hay juicios orales mercantiles y seguramente tendremos próximamente muchos otros y por tanto la oralidad argumentativa es válida. ¿Cómo podemos diseñar una actividad de aprendizaje partiendo de este supuesto? En primer lugar, hay que encontrar una sentencia que sea adecuada. Y aquí yo quiero hacer un primer paréntesis. No todas las sentencias son útiles en términos didácticos. Hay algunas sentencias, sobre todo aquellas que tienen un fondo más común de asuntos que se ven con cierta frecuencia y aquellos otros asuntos que tienen alguna relevancia. ¿Por qué? Porque el fondo era interesante, porque surgió un tema procesal que impidió su estudio, en fin, hay que ponderar cuáles son las que tienen un contenido didáctico que nosotros podamos utilizar. Hay que pedirle a los alumnos que revisen el texto, es decir, que lean la sentencia para que tengan un contexto generalizado dentro del cual se lleva a cabo el desarrollo de la reunión. Hay que recordar que normalmente los órganos jurisdiccionales colegiados se circula la ponencia, un anteproyecto de la misma, un proyecto de la misma, a efecto de que pueda conocerse por el resto de los magistrados. Y en ejercicios de tribunales abiertos, cada vez es más frecuente encontrar que el magistrado ponente circula no solamente entre el interior del tribunal, sino hacia fuera también estas sentencias. Entonces hay que leerla para después enseguida poder visualizar el debate y poder entender cómo se da la argumentación, por qué se llegan a esas conclusiones, para que el ejercicio sea más completo. Obviamente, una vez ya que concluye este proceso, la siguiente parte es que se exponga en clase. Es decir, los alumnos tienen que exponer en clase los hallazgos encontrados, los métodos argumentativos utilizados, en qué punto consideran ellos que fue definitivo para poder tener una sentencia debidamente motivada. En fin, requerimos de que haya un debate para que los alumnos que no estudiaron esa sentencia y no vieron la visualización tengan la información obtenida al final del día. Y por último, las conclusiones que van muy encaminadas a poder determinar ahora sí la parte teórica con la parte práctica, y ahí donde uno como maestro explica cómo fueron empleados los diferentes argumentos y al final de cuentas expuestos para que pudieran ser una parte fundamental en la toma de la decisión que correspondía a ese asunto en lo particular. ¿Por qué materia electoral? Y en ese sentido yo quiero ser muy puntual. La materia electoral tiene un alto nivel argumentativo, entre otras cosas porque es una materia en la cual la contienda, la litis, al final del día va más allá de un asunto entre particulares. Es una auténtica contienda por el ejercicio democrático del poder. Y en ese sentido, nosotros no podemos suponer que solamente se empleen argumentos de orden jurídico, interpretación de la ley, sino que hay muchos argumentos de hecho, de facto, que son empleados en este tipo de juicios electorales. Por tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior en especial, pero también las salas regionales, pueden aportar estos mecanismos de potenciar una sesión al transmitirla en video para que después pueda ser consultada y pueda ser utilizada como una herramienta pedagógica. En ese sentido, es muy útil y muy importante
la materia electoral y ha probado, en la experiencia mía se los puedo decir, una efectividad muy amplia para que los alumnos puedan efectivamente conocer de viva voz cómo se celebran al cabo estas sesiones, así sean en forma virtual como ahorita tenemos, como también en forma no virtual sino presencial, que esperemos que en su momento con la transición de una nueva normalidad y esperamos poder nosotros también complementarla ya en forma definitiva con sesiones en línea. Les agradezco mucho su atención, Juan Carlos Cisneros Ruiz. Muchas gracias. A continuación, el trabajo, la comprensión lectora como presupuesto previo a la enseñanza del derecho, por la profesora María de los Ángeles Hernández Rodríguez, quien es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña como profesora de licenciatura en la Universidad Anáhuac Norte, así como en la División de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en donde imparte las materias de Derecho Empresarial y Argumentación Jurídica. De igual manera, forma parte del grupo docente de la maestría en Derecho en la Unidad de Estudios de Posgrado de dicha facultad, impartiendo la materia de Metodología Jurídica. Soy la profesora Ángeles Hernández e imparto clases en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de Derecho. Este día quiero reflexionar o compartir una reflexión con ustedes relacionada con la comprensión lectora como un presupuesto previo a la enseñanza del derecho. Creo que los docentes en nuestra práctica esperamos que nuestros alumnos tengan ya habilidades de comprensión lectora pues avanzadas. En la práctica sabemos que no necesariamente esto es así. En este sentido, tuve la oportunidad de participar en un estudio en una universidad para estudiantes de nuevo ingreso de diversas licenciaturas para medir efectivamente el desarrollo de estas habilidades. Y dentro de todo el estudio del marco teórico-conceptual, encontré una lectura que me llevé a mi práctica docente y que es la que yo quiero compartir, para no dar precisamente por sentado, que era una de las críticas que yo encontraba en muchos autores, que el docente al dar por sentado pues no le interesa ya fortalecer este tipo de competencias. ¿Por qué es útil la comprensión lectora?, se preguntan estos autores. Y ellos determinan que efectivamente la comprensión lectora es la herramienta psicológica más importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que debemos contextualizar siempre al alumno por qué lee y para qué lee, y recalcar y reflexionar con ellos que esta herramienta les va a permitir tener éxito o un mayor éxito en su vida académica y que va a fortalecer una serie de competencias que giran alrededor de ella, como la concentración, la memoria, la habilidad para poder comunicar aquello que yo extraigo del texto. Me permite activar mis conocimientos previos y relacionarlos con los que yo estoy adquiriendo en este momento a partir de esta lectura. Me permite de alguna manera revisar cómo han sido estructuradas las ideas de algunas personas para poder comunicarlas frente a los demás. Y en el momento en que yo me encuentre en una situación en la cual tenga la necesidad también de escribir y compartir mis ideas, pueda tener ya modelos prefijados. Me permite también realizar inferencias a partir de ideas plasmadas textualmente, así como reflexionar sobre el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo adquiero mi conocimiento? Ahora, la comprensión lectora es una habilidad que debe enseñarse a través de ciertas estrategias que me permiten una lectura activa, un diálogo con el texto a partir del contexto en donde yo como estudiante estoy situado. Estas estrategias me permiten a mí mismo regular mi actividad y fortalecer mi competencia para lograr las metas que me han sido solicitadas. Ahora, las estrategias las vamos a dividir en 3 momentos: previas, durante y posteriores a la lectura. Dentro de las estrategias previas que como docentes podemos destacar es, una vez que yo entrego la lectura a desarrollar a mi estudiante, pues tendría con él
que identificar el género discursivo al cual me estoy enfrentando. Es un texto descriptivo, es un prescriptivo, es expositivo, es argumentativo. Y ello le va a permitir al estudiante organizar, ¿sí?, la información que va a encontrar, ya que cada género tiene una estructura que lo hace diferente a los otros y por lo tanto me va a permitir predecir el tipo de información que yo voy a encontrar. También es importante explicar por qué están leyendo, por qué esta lectura en específico, ¿sí? ¿Quién lo escribe? Reflexionar para qué lo está escribiendo, en qué contexto lo está haciendo y cuál es la finalidad que tiene este discurso que está utilizando el autor. También podemos hacer ciertas reflexiones como cómo se reflexiona este texto con otros que ya he leído, tratan de la misma temática, son similares, en qué son diferentes, qué conozco yo previamente sobre lo que voy a leer y también podría yo incitar al alumno a generar ciertas preguntas que pudieran ser respondidas con el texto. ¿Qué crees que vas a encontrar? ¿Y qué podrías preguntarte? ¿Sí? ¿Qué preguntas podrías tú inferir que voy a encontrar en el texto? ¿No? Mira el título, mira la estructura y ¿qué vamos a encontrar ahí? Dentro de las actividades que deben realizarse y sugerirse al alumno a realizar es identificar desde luego las palabras que necesitan ser aclaradas, ¿no? Un buen uso del diccionario es recomendable. Releer y parafrasear aquellas palabras, aquellos párrafos, aquellas ideas que no son tan simples en un momento dado o tan asequibles para mí como lector. De ser posible, pues, para facilitar los procesos de memoria, necesito hacer un apunte, necesito hacer un esquema, necesito hacer un diagrama, necesito hacer un cuadro sinóptico, necesito hacer un mapa conceptual, algo que me facilite allegarme a las ideas y familiarizarme con ellas. Desde luego también puedo hacer inferencias en el momento que estoy leyendo respecto a estos conocimientos tengo o cosas que el autor no menciona, pero que quedan de alguna manera relacionadas con el texto. Y detectar la información relevante, cuáles son mis argumentos primarios, cuáles son secundarios y cuáles son aquellos que yo tendría que rescatar de esta lectura. Después de la lectura, habría que preguntarnos qué nivel logré, estoy satisfecho con las predicciones que hice, no fue así, tengo una idea global del texto, bueno, mis representaciones visuales, mis esquemas gráficos son acordes a la lectura, puedo compartir lo que estoy diciendo, puedo discutir mis observaciones y mis visiones sobre el texto. En este diálogo que implica la lectura, ¿qué tan fácil y qué tan difícil fue para mí realizarlo? ¿Qué rescato y qué puedo utilizar para el fin que me están a mí señalando? En este sentido, pues realicé un checklist mínimo de comprensión lectora que comparto con mis estudiantes y que hago algunos ejercicios previos a ciertas lecturas que tienen grados de complejidad importantes para ellos. Y hacemos, antes de mandarlos a casa con la lectura, bueno, vamos a hacer una reflexión, ¿sí?, sobre mis estrategias previas, las sugerencias durante la lectura y bueno, pregunto, efectivamente, ¿hubo alguna palabra que no se entendió? ¿Qué ideas son confusas o fueron confusas para ustedes? Y qué inferencias pueden ustedes, qué deducciones propias pueden realizar a partir del mismo. También reflexionamos acerca de bueno, es evidente que el alumno puede comunicar aquello que fue aprendido a través del texto, ¿no? Y entonces aquí el leer se vuelve siempre un diálogo. ¿Qué me está tratando de decir la persona que escribió lo que escribió? Actualmente, bueno, en estos ambientes virtuales de aprendizaje, es importante allegarnos de otras herramientas que nos faciliten las estrategias de comprensión lectora. Y una de ellas que estoy utilizando y que pudiera sugerir viene siendo Perusol. Esta herramienta
a mí como docente me permite subir la lectura, hacer ciertos cuestionamientos, hacer hincapié en ciertas partes del texto y se permite que los estudiantes hagan comentarios, que pregunten sobre cuestiones que no entendieron y que otros lectores den respuesta a esas preguntas o que puedan de alguna manera decir, confrontar ideas a través de los chats que los mismos estudiantes o el profesor van escribiendo. Entonces también en estos tiempos podría ser como muy importante o interesante el utilizar, el implementar este tipo de herramientas. Y pues la reflexión que ya me quedo, que es importante para mí recalcar a modo de conclusión, es que la competencia lectora es una herramienta importante en el proceso de enseñanza y aprendizaje de todas las materias del derecho, incluyendo a este vasto campo del conocimiento, porque el abogado siempre debe ser un buen lector. Y pues es cuanto. Muchísimas gracias. A continuación, el trabajo, la enseñanza de la e-justicia en escuelas de derecho, una oportunidad para el aprendizaje vivencial, elaborada por la profesora Sofía Flores Centíes y el profesor Eduardo Román González. La profesora Sofía es investigadora responsable del área de innovación educativa del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, AC. El profesor Eduardo es investigador afiliado del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho, AC, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. La pandemia que enfrentamos nos ha dado una patada al futuro en muchos aspectos. Uno de ellos es el de la impartición de justicia. Debido a los riesgos sanitarios que representaba la aglomeración de personas, la actividad en prácticamente todos los tribunales del país se vio reducida durante varios meses a su mínima expresión. En este contexto, la gran mayoría de los tribunales del país implementaron nuevas herramientas tecnológicas o fortalecieron aquellas con las que ya contaban, con el propósito de que el servicio de impartición de justicia continuara prestándose en forma remota. A estas soluciones se les ha denominado e-justicia. Con independencia de que se vaya restableciendo en forma gradual la actividad presencial de los tribunales, la e-justicia llegó para quedarse. Es previsible no solo que las herramientas para tramitar juicios en línea continúen fortaleciéndose, sino que paulatinamente vayan incrementándose el porcentaje de juicios que se tramitan en línea debido a las ventajas que conllevan. Ante esta nueva realidad es necesario preguntarnos, ¿qué impacto tendrá esto en la educación jurídica? El objetivo de este trabajo es plantear algunas reflexiones que las escuelas de derecho deberían empezar a considerar. Si la pandemia nos ha dado una patada al futuro, ¿por qué no aprovechar la oportunidad de anticiparnos a lo que viene? Nuestro punto de partida es que esta situación conlleva cambios necesarios e impostergables en la educación jurídica, los cuales representan una oportunidad inmejorable para ofrecer a las y los futuros profesionistas del derecho un aprendizaje vivencial y, por ende, más significativo y útil para la práctica del derecho. Las reflexiones que planteamos buscan responder a la pregunta antes mencionada: ¿qué impacto tendrá la e-justicia en la educación jurídica? Hemos identificado 7 elementos a los que impactará y queremos compartir con ustedes una idea concreta de cada uno de ellos. 1. Personal directivo. El fortalecimiento de la e-justicia será paulatino, pero es irreversible. El personal directivo tendrá que tener la voluntad y el valor de tomar decisiones pensadas en ese futuro inminente y no en el presente con fecha de caducidad. Tomar decisiones que contemplen el tipo de profesorado idóneo, la conformación de los planes y programas de estudio, los recursos, será determinante para formar profesionistas con preparación para esta nueva manera de ejercer el derecho. 2. Personal docente. Así como algunas reformas exigen enseñar sin que existan precedentes o prácticas modelo a las cuales referirnos, la pandemia ha obligado a docentes con poca experiencia tecnológica a enseñar a distancia. La e-justicia traerá dudas sobre qué, cómo y para qué enseñar. Abarca distintas materias, por lo que necesariamente involucrará a una cantidad importante de docentes. La mejor manera de resolver estas dudas es mediante el análisis colectivo y el aprendizaje mutuo. Para este nuevo reto, no hay mejor manera de fortalecer al personal docente que la consolidación de claustros, en donde se puedan compartir experiencias, identificar buenas prácticas y replicar lo que funciona. 3. Alumnado. La educación va ligada a su contexto y las necesidades y problemáticas van cambiando. En consecuencia, la preparación del alumnado tiene que cambiar con ella. Si bien es debatible cuáles son las competencias específicas para la e-justicia con las que todo alumnado del futuro debe contar,
Es urgente que todas las personas involucradas en la educación jurídica comencemos esta reflexión. Si hoy no sembramos lo que se puede cosechar mañana, el alumnado que egrese de la Escuela de Derecho entrará al mundo profesional con una brecha de conocimiento en la impartición de justicia online. 4. Planes y programas. Así como las competencias del alumnado deben responder a las necesidades actuales, de igual forma los planes y programas de estudio tienen que ser compatibles con la realidad. Compatibles con el presente sí, pero también con el futuro que se alcanza a vislumbrar. Habría que replantearse lo que hoy se enseña en la teoría general del proceso y en las asignaturas procesales. Habríamos de pensar también en todas las oportunidades que pueden brindarse con programas de enseñanza práctica, por ejemplo, con clínicas. 5. Métodos de enseñanza. La necesidad de enseñar a distancia provocada por la pandemia no solo es una oportunidad, sino una exigencia para modificar nuestros métodos de enseñanza. Si bien hemos tenido que adaptar rápidamente nuestras planeaciones presenciales a modelos virtuales, se nos está haciendo tarde para probar y practicar estrategias didácticas que acerquen al alumnado a la realidad. Un software permite fácilmente implementar un juego de roles, la gamificación y el aprendizaje vivencial, fomentando así la construcción simultánea y colaborativa del aprendizaje. 6. Evaluación. La evaluación sigue siendo un reto complejo a resolver, con o sin pandemia. Dedicamos mucho a rediseñar planes y programas de estudio o capacitar docentes. Pero ¿qué hay de preguntarnos si las evaluaciones garantizan que egresan estudiantes con las competencias necesarias para la profesión? Las prácticas evaluativas tienen que cambiar y enfocarse en la práctica universitaria, la cual exige, entre muchas otras competencias, el estudio independiente y el análisis colaborativo. Preguntémonos si un examen oral o de opción múltiple son suficientes para determinar si el alumnado resolverá los problemas del presente y del futuro. El tema se vuelve más complejo si pensamos en cuáles son los mejores métodos de evaluación para la enseñanza de los juicios en línea. 7. Recursos. Parte importante de esa voluntad y valor que requerimos para un cambio es invertir en recursos que acerquen al alumnado al aprendizaje vivencial. Queremos destacar la enorme oportunidad que se nos presenta de brindar recursos que ayuden a visualizar cómo se lleva a cabo un juicio sin necesidad de asistir en persona 1, de participar en roles dentro de una realidad virtual o de participar de forma interactiva en las sesiones de clase. No podemos seguir utilizando solo recursos materiales o pedirle al estudiantado que consulten bibliotecas digitales. ¿Qué hay de los software especializados? ¿Qué hay de estudiar la forma en la que aprenden hoy quienes ingresan a las escuelas de derecho y utilizar entonces recursos con los que estén más familiarizados? Es el momento de que las escuelas de derecho comiencen a trabajar para ofrecerle a su estudiantado la oportunidad de aprender en una sala de juicios en línea, así como muchas lo han hecho con las salas de juicios orales. En conclusión, la enseñanza de la justicia en línea es una necesidad, pero a la vez representa una oportunidad para que las escuelas de derecho ofrezcan a su estudiantado una experiencia de aprendizaje vivencial. Con las herramientas tecnológicas adecuadas, es posible recrear un proceso jurisdiccional exactamente con todas sus etapas y características en la escuela de derecho. Representa la oportunidad de dar un paso más allá del que se ha dado con la oralidad. Con ello es posible llevar el tribunal a la escuela de derecho, sumergir al estudiantado en una experiencia prácticamente idéntica a la que enfrentará en su ejercicio profesional. Ciertamente esto supone enfrentar al estudiantado a una realidad del litigio muy distinta a la que durante siglos ha existido. Pero si se piensa en las ventajas que conlleva la injusticia en términos de ahorro de recursos, de imparcialidad, de transparencia, etc., quizá no sea tan aventurado decir que muy probablemente esta se convierta con los años en la forma preponderante del litigio. ¿Qué tan listas están las escuelas de derecho para enfrentar este nuevo reto? Es algo que creemos que es urgente que comencemos cuando menos a reflexionar. Muchas gracias. Esto concluye las presentaciones de la Mesa 7, Enseñanza del Derecho, Contenidos, Competencia y Evaluación, moderada por el profesor Hugo González Aguilar. Agradecemos su atención y todas sus preguntas y comentarios, favor de hacerlas llegar a través del chat. Bueno, hemos escuchado las disertaciones de los colegas sobre la Mesa 7, que corresponde específicamente pues a contenidos, competencias y evaluación. Bien, todas interesantes. No sé, el doctor Enrique nos quiere dar algún comentario. Doctor Enrique, bienvenido. Escuchamos. Hola, querido Hugo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la moderación. Bueno, pues un saludo a todos los compañeros de la mesa. Ha sido una mesa muy interesante. Me parece que se
se vincula temáticamente con muchas de las cosas que hemos visto. Hemos hablado de las competencias blandas, también de competencias de habilidades lectoras, que a veces nos sorprende que no tengan los alumnos que nos llegan a las licenciaturas e incluso al posgrado. Y algo muy interesante con respecto a esta evaluación vivencial. En alguna ocasión un compañero que hace análisis del discurso narraba que algunos de los exámenes que se hacían para el aprendizaje de otro idioma, por ejemplo en el inglés, los alumnos sacaban 10 en el examen de gramática, pero estaban nulos para poder hablar inglés en un entorno real. Entonces, creo que ese es un punto muy interesante que ha tocado Sofía, pero particularmente lo que quisiera yo es hacer mención y agradecerle muchísimo al doctor Julio Sada Rocha, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Bahía, por su manifestación, por sus felicitaciones y sobre todo su intención, que aceptamos y nos congratulamos de ello, de poder generar algún tipo de colaboración entre la Universidad Federal de Bahía y la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, doctor. Tomo nota de esto y desde luego inmediatamente nos pondremos en contacto con usted a través de las vías que usted considere oportunas para empezar a generar estas sinergias de interacción que son el objetivo central de nuestro Congreso. Muchísimas gracias a todos ustedes y los dejo con la ronda de preguntas y la excelente moderación del doctor Hugo González. Muchísimas gracias, doctor Enrique. También, bueno, aunarnos a esta ruta que usted también ha emprendido con su equipo y hacer una sinergia, ¿no?, entre todas las instituciones de Latinoamérica y del mundo, en realidad, ¿no?, porque no estamos aislados, pues, ¿no?, ahora en esta tendencia de la globalización, de una u otra manera debemos estar interactuando, ¿no?, para fortalecer el conocimiento científico y aportar, pues, a la resolución de los problemas, ¿no?, que esa es la esencia, ¿no? Bien, gracias a la señorita Patricia, hay algunas preguntas que se están canalizando a través del chat y efectivamente vamos a trasladarlas, ¿no? Dice, para los ponentes de la última presentación, Sofía Flores y Eduardo Román, pregunta de Maggie Ambleton, ¿qué plataformas sugieren para poder planear, ¿no?, o trasladar los tribunales a las aulas? Muy bien, entonces esa es la primera inquietud de Maggie, ¿no? ¿Qué plataformas sugieren para poder planear o trasladar los tribunales a las aulas? Bueno, dicho sea de paso, pues la intervención muy interesante de cómo, pues, trasladar, ¿no?, estos procesos de la virtualización también a las aulas o en las aulas, ¿no? Y han hablado de varios componentes muy importantes, ¿no? Desde el personal directivo, pues, hasta los recursos, ¿no? Entonces, escuchamos a nuestros colegas Sofía Flores y Eduardo Román, si alguien nos puede comentar respecto a qué plataformas se pueden utilizar en este proceso o en estos procesos. Muy bien. No sé si están en la sala. ¿Cómo está, Sofía? ¿Cómo está, maestro Carlos Román? Bienvenidos. Escuchamos su participación. Gracias. Pues muy contentos de participar en esta nueva edición del Congreso. Un saludo a todas y a todos y bueno, muchas gracias por sus preguntas. Sobre la pregunta que hace Maggie, yo diría, yo también creo que está de acuerdo, en que propiamente no hay que conozcamos una plataforma que se pueda emplear para simular juicios en línea en el ámbito educativo. Desde luego están las plataformas que han ido construyendo los tribunales, los poderes judiciales, en el caso de México, tanto el federal como algunos poderes judiciales locales, que son pues muy interesantes y a explorar y que las escuelas de derecho puedan quizá aprender esas experiencias para crear sus propias plataformas. Yo creo que ese es pues una gran oportunidad, ¿no?, de que hay en el ámbito educativo el poder crear este tipo de plataformas, reproduciendo básicamente como funcionan las que tienen los poderes judiciales, de tal manera que se pueda simular tal cual un juicio en línea. Pero
creemos que, por lo que conocemos, no sabemos en otros países, ya puede haber algunos ejemplos de esto, pero al menos en México no conocemos ninguna plataforma que se esté empleando en el ámbito educativo y que, digamos, permita simular un juicio en línea como los que está llevando a cabo en la práctica judicial. Exacto, justo querida Maye, le diste al clavo con esa pregunta. Me encantaría compartirte los softwares que existen, pero justo no, o sea, es la oportunidad para estas reflexiones, para que, como comentaba Eduardo, tanto en nuestra exposición como aquí en la respuesta, pues es la oportunidad para diseñarlo. O sea, la verdad es que tendríamos ya que estar pensando en las escuelas de derecho en ese diseño de softwares, que todas esas plataformas ya están, es una cuestión de adecuarla a la educación, porque por supuesto que existen softwares incluso, sobre todo para subir evidencias. Cada universidad utiliza sus propias plataformas, ¿no? Dentro de estas plataformas Zoom, Teams, Cisco Webex y demás, lo que utilizamos hasta el momento es los meeting rooms, como para hacer juego de roles, hacer trabajos en equipos, pero no existe un software especializado para el juicio en línea y mucho menos, o sea, me refiero en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, definitivamente es una oportunidad. Así que, May, espero que en la siguiente edición del Congreso podamos compartirte que ya existe y que ya se aventuró alguna escuela de derecho en adecuarla. Muy bien, muy interesante. Muy interesante, sí, querido Hugo, Sofía, gracias. Carlos, muy interesante. Obviamente ese es el reto de las escuelas, ¿no? De la Facultad de Derecho, ¿no? De algo que ya existe, cómo trasladar, cómo generar a partir de lo que ya se han implementado una serie, digamos, de plataformas virtuales, ¿no? También la pregunta de María Telles para Sofía y Carlos, perdón, Eduardo, parece, bueno, dice María Telles, ampliar el sexto elemento de evaluación, ¿no? Que justo la mesa anterior también, pues, y en el transcurso del evento, ese me parece que es el punto clave también, ¿no? Cómo evaluamos, ¿no? Y claro, muchas veces pensamos solamente en la evaluación del proceso, pero muchas veces también hay que pensar en la evaluación del egresado, ¿no? Son dos momentos muy interesantes, ¿no? Primero, la evaluación del proceso en la formación y segundo, en el desempeño que se desarrolla ya dentro de la sociedad o en el ámbito laboral, ¿no? Sofía y Eduardo, comentarios al respecto sobre la evaluación, entonces. Pues María, muchas gracias por tu pregunta. La verdad es que es una pregunta, yo diría, constante año con año, que lo tocamos en este congreso y en otros. En general, el tema de la evaluación, que siempre es un reto a intentar resolver. Y justo ni lo hemos resuelto y se nos viene la pandemia, ¿no? Y ahora, ¿cómo solucionamos el tema de la evaluación en la virtualidad? Me gustaría ahondar un poquito en este elemento que tú preguntas. Ahí mencionábamos diferentes aspectos importantes. Primero, no olvidar que es el ámbito universitario. Estamos trabajando con estudiantes que son personas de cierta edad y que en consecuencia tenemos que actuar evaluando, primero, con el nivel evolutivo, dos, el nivel de estudios que tienen. Entonces, no, como que parece obvio lo que estoy diciendo, pero la verdad es que no. Muchas veces seguimos utilizando estrategias evaluativas como si estuviéramos en media superior, que es aplicar exámenes de opción múltiple, seguir haciendo exámenes orales, que por supuesto están muy bien, sí, pero es una sola herramienta para las diferentes competencias que se mencionan. A mí me ha encantado como escuchar las ponencias anteriores, desde lo que se presentaba de los posgrados, de los programas de doctorado, o incluso nos presentaban diferentes diseños curriculares. Como que trabajamos mucho qué competencias son las que deben de tener los perfiles de ingreso de las universidades. Y si uno revisa, esos perfiles están increíbles, o sea, las competencias están maravillosas, pero ¿cómo evaluamos esas competencias? O sea, tenemos que tener una evidencia medible, observable, que sea compatible con ese perfil. Claro, yo sé que estoy hablando como mucho en la teoría y aquí yo mencionaría otros dos elementos más. No solo es la educación universitaria, sino propiamente
la virtualidad nos da la oportunidad de ahondar, de profundizar y de exigir en el estudio independiente. La educación universitaria tiene que basarse en la corresponsabilidad del conocimiento. Como docentes luego nos cuesta trabajo soltar el control, la verdad. Bueno, por lo menos a mí, pues de pronto me cuesta trabajo soltar ese control de querer dar respuestas, de decirles cómo se debe aprender, qué es lo que deben de aprender, que no se nos olvide la corresponsabilidad y en consecuencia tenemos que evaluar como tal. ¿Esto qué quiere decir? Si vamos a dejarles, por ejemplo, en la exposición anterior también se hablaba del método del caso, ¿no? O incluso me encantó también que desde el Tribunal Electoral nuestro compañero presentara esta idea de acercar la realidad al estudiantado. Me parece genial. ¿Cómo vamos a evaluar eso? Entonces, y pongo ese ejemplo concreto. Si damos un caso, el estudio de un caso en una sesión, yo diría, está incompleta la evaluación si hacemos un examen de opción múltiple. Y me encantó también lo de la comprensión lectora, que está genial, de, oye, vamos a evaluar qué tan buena es su comprensión lectora del caso, si realmente infieren, si realmente argumentan, si identifican para qué y por qué es la lectura. ¿Y qué más? Me explico. O sea, tenemos que identificar muy bien cómo es que queremos evaluar. Finalmente, y ya hablé mucho para también dar pie a otras preguntas, disculpen que me estoy emocionando por el tema, el análisis colaborativo. O sea, ¿cómo evaluamos el análisis colaborativo en la virtualidad? ¿Se puede? Por supuesto que sí. Por supuesto que se puede. Entonces hay que pensar en otros instrumentos y en otras rúbricas que midan habilidades blandas, como es el trabajo colaborativo, como es esta parte de la socialización, de la cooperación, que también es distinto y es otra habilidad, y por supuesto la adaptabilidad al contexto. Entonces, yo finalmente cerraría esa idea con está muy bien el perfil que identifiquemos, pero no pongamos competencias que no las vayamos a poder medir y en consecuencia evaluar. Muy bien, muy amable a Sofía, muy amable a Eduardo por su intervención, su participación. Muy interesante, ¿no? Cómo acercar el mismo proceso formativo a cuestiones reales, concretas, ¿no? De cómo se desarrollan, pues, estos juicios virtuales, ¿no? Muy bien, interesante, Sofía y Eduardo. También nos han trasladado una pregunta que me parece relevante de Jorge Mata Aguilar para la doctora Isabela. Dice, respecto a la educación por TIC, ¿qué experiencia han tenido con alumnos que no tienen un dispositivo personal, laptop, teléfono, celular, con acceso a Internet? ¿No? También es otro gran problema, ¿no? Colega Isabel, ¿cómo está? Bienvenida. Escuchamos su reflexión al respecto. Un gusto saludarla. Gracias por la pregunta y por el interés, porque esto nos permite hablar un poco de cómo estamos acá, ¿sí? En Brasil y también en nuestra universidad, que es la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Bahía. Bien, empezamos en verdad, la pandemia nos agarró en el inicio de este año, como en febrero, y nuestras clases tendrían inicio en marzo. Así que suspendemos de inmediato este inicio de año académico y como estuvimos así como 6 meses parados, ¿sí? Justo porque teníamos encuestas que apontaban para una dificultad muy grande de los estudiantes de acceso a la Internet, ¿sí? Enseguida logramos como organizar un semestre, no sé cómo se dice esto, pero un semestre extraordinario, como suplementar, ¿sí? No regular, con la opción o no de los estudiantes hacer la matrícula. Así que como fue como facultativo, justo porque sabríamos, teníamos la información que muchos no irían lograr hacer los estudios, ¿sí? Pero, por otro lado, intentamos también como posibilitar una beca, una pequeña beca para estos estudiantes más vulnerables, más frágiles económicamente. Así que eso también permitió que
una cantidad mayor de estudiantes lograsen hacer y continuar sus estudios. Pero este es un problema muy grande. Ahora estamos como al final de este periodo, ¿no? Como un calendario excepcional, pero para el próximo año académico vamos como a hacer las cosas más regulares. ¿Me comprende bien? Y ahora estamos intentando de garantizar, ¿no?, los lugares presenciales como espacios de estudio para los estudiantes. Y también hay como un aporte del gobierno nacional, ¿no?, para también como posibilitar el acceso también a la Internet. Así que es un problema muy grande. Sabemos que muchos de los estudiantes tuvieron que cerrar sus estudios y están como un tiempo sin accesar, ¿no? Y también un problema muy grande para estos estudiantes que están llegando en la vida universitaria. Esto que acá en Brasil llamamos de calouros. Son estos estudiantes que están en el primer momento, en el primer contacto con la vida universitaria. Y esto es una cuestión muy, muy, muy delicada porque tenemos que hacer un acolhimiento muy grande porque son estudiantes que están viniendo de una otra experiencia y vivencia académica que es muy distinta de la universidad. Así que este también es otro tema que me parece que hay una relación muy grande con este acceso a la vida universitaria. ¿Sí? Un problema de acceso a la Internet, pero también, ¿no?, de cómo trasladar esta conexión, esta convivencia presencial para este ambiente virtual en línea. Me parece que esto es muy difícil y nos preocupa muchísimo los estudiantes que están llegando en la universidad, ¿sí? ¿Queréis complementar un poco con los datos, los números? Creo que en la UFBA, Universidad Federal de Bahía, nosotros tenemos ahora un aporte de becas, como dijo la profesora Isabela, de 1,000 vacantes de algo como R$800, que hoy está como unos $200, $300. Pero nosotros estudiantes, aunque no recibimos este aporte, entonces el semestre ya está llegando al final y aunque así el dinero no llegó hasta nosotros. Y también fue enviado para los estudiantes chips, no sé si comprende, de Internet. Fueron 2,000 chips para los estudiantes, pero tiene también un problema, pues muchos estudiantes no están más en la capital del estado, entonces muchas ciudades no tienen la cobertura de operadora que tiene el chip. Entonces, muchos estudiantes también no consiguieron accesar ni o chip y también el propio equipamiento. Muy bien, muy interesante la intervención de Isabel, de Keren. Muchísimas gracias. Interesante también la propuesta, sobre todo cómo asumimos estos retos dentro del contexto de la pandemia, ¿no? Y como muy bien ha establecido Isabel, hay dos grandes asuntos acá que tener en cuenta, ¿no? Primero, el proceso de adaptación del estudiante en el ámbito universitario, ¿no? Que muchas veces hay un divorcio, ¿no?, entre la formación básica y luego la formación universitaria como tal, ¿no? Son casi como dos islas muy distantes, ¿no? Eso también como buscar algunos aspectos de, ¿no?, generar cierta relación, porque de lo contrario hay un desnivel, ¿no? Y otro punto muy importante también, pues, el acceso, ¿no? Tener los recursos electrónicos o tecnológicos, ¿no?
Entonces, ahí sí hay muchos casos, ¿no? En el Perú también tenemos varios casos de ellos, ¿no? Muchos estudiantes han reservado su matrícula por estos problemas, por problemas de que no tienen, pues, acceso a la virtualidad, ¿no? Por muchos aspectos, entre ellos un aspecto que es fuerte es el económico, ¿no? Me parece que ese es uno también de los que prevalece, ¿no? Muchísimas gracias por su participación, Isabel y Keren. Seguramente que seguiremos pues en estos procesos, ¿no? De desafíos. Hay una pregunta también de la doctora Ivonne Tobar, ¿no? No es interesante las ponencias presentadas en las mesas. Mi pregunta formular para la ponencia de Sofía Flores sería, ¿se tiene prevista alguna propuesta de evaluación para el posible uso de plataformas para simular juicios en línea? Bueno, de una u otra manera ya nos han adelantado sobre esta pregunta, ¿no? Sin embargo, no sé si algo más quiere aportar Sofía y Eduardo en este punto. Bueno, querida Ivonne, pues ya te vamos a tener que adelantar cositas que hemos pensado. Son propuestas, ojo, son propuestas e ideas que seguimos rebotando mi compañero Eduardo y yo, pero justo estamos trabajando en rúbricas para que se miran dos cosas en esas simulaciones de juicio todavía utópicas, que bueno, pensando en que existiera este software, pero bueno, que además se pueden y se están llevando a cabo con otras plataformas, entonces está bien. Y esas rúbricas, pues la idea es que midan dos cosas. Uno, que es la que la mayoría utilizamos, es una rúbrica que mida el desempeño en las simulaciones de juicio, o sea, qué tal está el desempeño de la persona estudiante que está simulando ese juicio, pero sobre todo centrarnos en una rúbrica que evalúe cómo evalúa el resto del estudiantado. Es decir, trabajar en la coevaluación. Vuelvo al tema de soltar el control docente para el estudiantado y que no solo tú como docente, bueno, o yo como docente evaluemos, sino esta corresponsabilidad implica la coevaluación. Entonces, si por ejemplo nuestro querido Hugo, moderador, está simulando en ese juicio junto con el doctor Cáceres, y ellos son quienes están simulando el juicio, pues que, no sé, por ejemplo, nuestra querida Keren pueda estar evaluando a sus compañeros en ese desempeño y que yo como docente evalúe cómo es que evalúa Keren, ¿no? Entonces, como que es una propuesta, no sé si quieras tú ahí complementar. Pues nada más en la parte del evaluar el desempeño a través de esta rúbrica del desempeño en la simulación del juicio, yo creo que eso nos permite también evaluar aspectos que están muy vinculados con el ejercicio profesional. Ahí no estamos evaluando o no estaría evaluando pues cuestiones a lo mejor un poco más abstractas, como suele pasar en el ámbito de la educación jurídica, sino ya estaremos hablando de poder evaluar cómo se pone en práctica ese conocimiento y cómo se puede medir el desarrollo de esas habilidades que se requieren para el litigio en estas plataformas. Entonces, desde esa perspectiva, también creemos que esto puede ser muy, muy benéfico porque creo que ayuda mucho a esto que se ha discutido mucho en el ámbito de la educación jurídica, de que la enseñanza no tiene ese enfoque práctico, que no desarrolla las habilidades que se requieren para el ejercicio profesional muchas veces. Y yo creo que el trabajar con ese tipo de herramientas y el evaluar el conocimiento y el desempeño y el desarrollo de las habilidades con ese tipo de rúbricas, pues sí nos permiten acercarnos más a ese aspecto ideal de la educación jurídica. Bien, muchísimas gracias Sofía, muchísimas gracias Eduardo por su interesante participación. La ponencia que más, diríamos, preguntas ha generado, inquietudes, ¿no? Muy bien, interesante. Bien, entonces me parece que ya no hay más preguntas, sin embargo, hay algunos puntos que sí es importante rescatar, ¿no? Por ejemplo, lo relacionado con la primera ponencia de Isabel y de Keren, ¿no? Sobre todo cómo nuestros planes curriculares, nuestros diseños, se deben adaptar a los cambios, ¿no? A los contextos, por ejemplo, ¿no? Entonces es un punto muy interesante, ¿no?
habría que hacer un análisis cómo han respondido las demás universidades, las demás facultades de Derecho, ¿no? En este caso es muy importante. Otra, la segunda propuesta, la ponencia de Juan Cisneros también, que nos parece muy interesante. No sé, Juan, si está en la sala, por favor. Muy interesante, por ejemplo, cómo a partir de observar de la sentencia o la discusión en los aspectos electorales, a observar estas controversias que se generan, ¿no? A partir de ello que los estudiantes analizan y que luego reflexionan sobre este proceso para poner en práctica la argumentación, ¿no? Que también nos parece importante, porque la argumentación es una herramienta fundamental en el proceso formativo del abogado, pero también al momento de tomar decisiones, ¿no? Los mismos tribunales también, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo argumentan para tomar sus propias decisiones, ¿no? Y acá también un poco hablando de la evaluación, como diría nuestro doctor Enrique Cáceres, ¿no? Cómo también diseñar instrumentos adecuados para medir este tipo de resultados o de decisiones también, ¿no? Porque muchas veces, muchas resoluciones a veces incluso carecen, pues, de la debida motivación incluso, ¿no? O de una adecuada argumentación, por ejemplo, ¿no? O a veces se someten al voto, ¿no? Las decisiones al voto. Muchas veces las decisiones al voto, claro, la mayoría puede haber votado, pero a lo mejor los argumentos no son sólidos, ¿no? Entonces, fíjense, otro detalle es también que tener en cuenta, ¿no? En este caso, bueno, no está, me dicen el doctor Cisneros en sala, pero muy interesante la propuesta presentado, ¿no? Sobre todo la argumentación, pues, podríamos decir en acción, ¿no? La argumentación en la práctica, ¿no? Y que es muy importante, pues, más o menos revisar desde los primeros modelos de Tolmin, ¿no? Hasta llegar a los modelos de Husbank o de Emmerich, ¿no? Que también proponen algunos modelos interesantes sobre los procesos de argumentación, ¿no? Y claro, esta argumentación finalmente, por ejemplo, debe llevarnos pues a resolver los conflictos, ¿no? Entonces, a tomar acuerdos. Muchas veces pueden haber acuerdos totales o parciales, concordar total o parcialmente también, ¿no? De hecho, ¿no? El derecho a la discrepancia también, ¿no? Luego, muy importante la intervención de María de los Ángeles, sobre todo con la comprensión lectora, ¿no? Muchas veces también este punto es muy importante, ¿no? Comprender, producir, disertar. En todo caso, podríamos hablar acá de algunas competencias o habilidades comunicativas que están muy enlazadas, ¿no? Obviamente, por ejemplo, en el análisis crítico del discurso, como dice Van Dijk, cuando uno lee, comprende, también reconstruye el discurso, ¿no? Entonces acá hay 2, 3 aspectos que deben estar enlazados, ¿no? Comprender para producir, y luego para producir, pero para disertar, ¿no? También es importante, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, en este espacio virtual, ¿no? Comprender, producir, disertar, que esas habilidades también son fundamentales en el proceso de formación de los estudiantes, ¿no? Entonces es muy interesante las habilidades de comprensión lectora, sobre todo en 3 grandes momentos, como muy bien ha señalado María de los Ángeles, ¿no? El aspecto previo, el durante y el después, ¿no? Entonces, este aspecto también es muy importante, ¿no? Y en el caso, pues, de Sofía Flores y Eduardo Román, como muy bien han disertado también, está, pues, refiriendo a cómo acercar las aulas virtuales a estos juicios en línea, ¿no? Que también precisamente este tipo de virtualidad seguramente que ha venido ya para quedarse con nosotros, ¿no? Y lo único que tendremos que hacer pues es adaptarnos a estos procesos, a estas nuevas realidades, ¿no? Entonces, a manera de reflexión, pues terminamos con esta mesa en el sentido de que es un gran reto, ¿no? Desde la planificación de los currículos, de los métodos, ¿no? De los mismos procesos didácticos, cómo se realizan los procesos formativos de los abogados, y también otro punto muy álgido y muy interesante, como muy bien también lo ha apreciado el doctor Enrique Cáceres Nieto, es cómo evaluar, ¿no? Pero evaluar desde un punto de vista más objetivo, ¿no? Llevarlo a cuestiones, diríamos, psicométricas o de la evaluación con criterios más específicos que hayan pasado
previamente procesos de validación, de confiabilidad, ¿no? A fin de que los resultados sean más objetivos, más certeros y finalmente que las decisiones sean más pertinentes, ¿no? Porque finalmente una evaluación también implica, pues, tomar una decisión, ¿no? Y en qué momento, por ejemplo, realmente puedo aprobar o reprobar a un estudiante, ¿no? Y en esos aspectos, sí, fíjense, son cuestiones también, diríamos que hay una, como diría también Isabel, ¿no? Isabel decía, Sofía, en este caso también de la evaluación, ¿no? Una evaluación como una corresponsabilidad, por ejemplo, ¿no? Evaluación, por ejemplo, la coevaluación de los mismos estudiantes, la autoevaluación del mismo estudiante también, y luego la heteroevaluación, ¿no? Del docente al estudiante. Pero sean estas modalidades de autoevaluación, de coevaluación, de heteroevaluación, sí se requieren, pues, de instrumentos validados y confiables, ¿no? A fin de que pueda haber, pues, una evaluación más pertinente, ¿no? Con esta pequeña síntesis, bueno, estoy prácticamente terminando ya la mesa. No sé si es que alguien más de la sala quiere hacer algún comentario final. A lo mejor el doctor Enrique Cáceres Nieto, alguna intervención final, doctor. Pues únicamente agradecerles esta extraordinaria mesa y sobre todo tu moderación, que ha redondeado tal suerte que no deja ningún espacio a ningún otro tipo de comentario más. Te lo agradezco muchísimo, igual que a todos nuestros queridos amigos. Nos vemos en la tarde entonces. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor Enrique. Muchísimas gracias a todos los presentes. Con esto cerramos la presente mesa. Hasta pronto. Muy amable.